siempre existe esa duda de, ¿es buen momento para invertir en criptos en este momento? Esa pregunta es muy recurrente, pero todo el tiempo, ¿no? O sea, y uno mismo también la tiene, ¿no? en la mente, porque pues al ver que este ecosistema ha crecido tanto en los últimos 10 años, pues hace como que eh, te hace sentir un poco de FOMO, ¿no? De fear of missing out y decir, bueno, es que si no entro ahorita, pues se va a ir a un 10x y después voy a necesitar mucho más dinero para comprar, por ejemplo, un ITER o lo que sea. Entonces, siempre está esa duda, ¿no? Ahora, ¿cómo resolverlo o cómo contestarlo? Aunque pues nadie tiene una varita mágica o una bola de cristal para poder predecir el precio o en qué momento va a ser el piso de una corrección o en qué momento hay que vender cuando se tocan máximos históricos. Realmente nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Hay posibilidades de que ocurra, ¿no? A lo mejor en ciertos momentos que en otros, pero hay ciertas señales que puedes tomar en cuenta para tomar esa decisión, ¿no? De si es buen momento para comprar más de lo que normalmente compras. Acuérdate que yo siempre te he mencionado de tratar de comprar de manera recurrente, lo que se conoce como DCA o Dollar Cost Average, que es ir promediando tu precio de entrada. No obstante, cuando se tocan máximos históricos, pues muchas veces no tiene mucho sentido comprar en esos puntos, porque es muy probable que vengan correcciones después. Y es mejor quizá reservar esa liquidez para cuando el precio haga una corrección importante, ¿no? Entonces te voy a mostrar algunos puntos que se me ocurren como señales, ¿no? Para poder determinar cuándo es un buen momento de comprar o cuándo es un mejor momento para comprar y cuándo no lo es. Ok, vamos a ver cuáles son esos mejores momentos para comprar, ¿no? Lo que te digo, siempre es importante tener una estrategia de acumulación periódica a largo plazo y no perder la convicción. Es decir, la convicción que es la mentalidad, la certidumbre o la decisión firme de acumular a través del tiempo cierta cantidad de tu portafolio, el que tú hayas determinado, para mantener esa proporción y seguir acumulando cada vez más a través del tiempo. Esa estrategia que te digo, Dollar Cost Average, creo que es muy efectiva en el largo plazo, ya que al hacer compras periódicas, sobre todo en periodos de corrección, te ayuda a tener un precio promedio más bajo que si compraras todo con FOMO cuando te acercas a los máximos históricos, ¿no? Tan solo es eso, es seguir comprando de manera paulatina, especialmente cuando hay correcciones, y no perder la convicción. Ahora, hay una regla bien rápida, ¿no? Bien fácil, que seguramente ya has escuchado, de que hay que comprar más cuando hay sangre en los mercados, ¿no? O bien cuando ya nadie habla de esto, cuando deja de estar de moda, cuando pasa un año y se enfría cripto Twitter, hay mucho miedo en los mercados, la gente ya, digamos, la gente común y corriente, ¿no? Los inversionistas más tradicionales no voltean a ver estos activos, entonces esos momentos, desde mi punto de vista, es cuando más deberíamos de estar acumulando, ¿no? Cuando hay proyectos que se están construyendo en la oscuridad, en silencio, que están acumulando poco a poco cada vez mayor momentum o inercia y están desarrollando cosas muy buenas, ¿no? En esos puntos, y normalmente eso ocurre en los bear markets, ¿no? En los cripto inviernos, que pueden durar un año, dos, etcétera. En esas fases es cuando deberíamos de redoblar la acumulación. No es sencillo, es contraintuitivo, porque cuando eso ocurre es cuando menos convicción la gente tiene, cuando más miedo existe de que se pueda caer otro 50% del mercado de la noche a la mañana, etcétera. Y sí puede ocurrir, de hecho ha ocurrido en el pasado, pero normalmente esas caídas ya en bear market son pisos del mercado que normalmente anteceden o preceden, mejor dicho, un rebote y después un cambio de tendencia alcista. Entonces, bueno, ese es otro tip, ¿no? Entonces, bueno, hay dos enfoques que, como te decía, el primero es el DCA, el Dollar Cost Average, es promediar, hacer compras recurrentes. Se llama Dollar Cost Average porque estás promediando tu precio de entrada en dólares, ¿no? Y BBSB es Buy the Bears, Sell the Bulls. Es decir,
Cómprale a los que son bajistas, los que ya pierden la convicción, los que están a lo mejor forzados, se están viendo forzados a vender porque tienen a lo mejor trades muy apalancados o están sobreapalancados en préstamos colateralizados, qué sé yo. El caso es que tienen la obligación de vender aunque no quieran. Y eso normalmente ocurre en las capitulaciones de los mercados, o sea, cuando incluso los holders de largo plazo están vendiendo. Y por otro lado, venderle a los toros cuando hay demasiada euforia en los mercados, cuando hay muchísimo FOMO, ¿no? Y todo el mundo está entrando para hacerse millonario, ¿no? Ahí es cuando normalmente tienes que empezar a tomar decisiones con respecto a si vendes parte de tu portafolio o lo pasas a stablecoins para estar cubierto en caso de una corrección, ¿no? Esos son básicamente la combinación de esos dos enfoques. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Por un lado, seguir acumulando con mayor intensidad cuando todos están en miedo o cuando deja de estar de moda esto, cuando hay un cripto invierno. Y por otro lado, comprar cuando hay esas capitulaciones, cuando hay mucho miedo. Es decir, le estás comprando a los osos, ¿no? a los bajistas, y vender por otro lado cuando el mercado está muy optimista, muy alcista, muy eufórico. En mi experiencia es mucho más difícil vender en fases eufóricas que comprar en pisos del mercado o en cripto inviernos. Porque en el caso de la euforia te da mucho FOMO. El vender, el salirte de una posición que tienes quizá un 10x, pero que piensas que probablemente pueda ser otro 2, 3x, ¿no? Entonces, esa codicia es muy fuerte y eso evita que tomes ganancias, ¿no? Entonces, como te he dicho anteriormente, la única manera de ganar en esto es tomando ganancias. Y si no tomas esas ganancias, cuando el mercado corrija, porque eventualmente va a ocurrir, nada sube para siempre de forma indefinida o parabólica, pues te vas a dejar de haber ganado esas ganancias, vas a dejar de tomar esas ganancias, es decir, esas utilidades que tenías no realizadas se van a esfumar e incluso puedes tener o comenzar a tener pérdidas si el precio promedio al que compraste queda por encima del precio al que llegue el mercado, ¿no? En algún punto. Y es muy doloroso, de verdad, ver cómo tu portafolio se cae un 50, un 70, un 90% y no haber tomado ganancias en el pico o cerca del pico del mercado, aun cuando era más o menos evidente que podía haber una corrección. Entonces ahí yo lo que te recomendaría es, si tienes una utilidad ya no realizada, muy grande, o sea, estamos hablando de un 5x o más, y estás viendo que el mercado ya está en fase eufórica, que todo el mundo está entrando, que gente que nunca había volteado a ver estos mercados te está empezando a preguntar, oye, es buen momento para entrar, ¿cómo ves si compro este token? Me dijeron que este otro va a ser un 100x. Ese momento es normalmente muy cercano al pico del mercado, esa fase de euforia, cuando entran las masas. Entonces, ahí yo digo, por lo menos te diría, ponle un stop loss, o sea, un take profit, mejor dicho, por ejemplo, si Bitcoin está, por decir un número, en $80,000, ¿no? En un futuro, en unos años. Y tú compraste a lo mejor en 40,000, tu precio promedio. Entonces ya tienes un 2x, ¿no? Es muy factible, tal vez que sí, siga subiendo a 100,000 o más, pero si ahí ya tienes tú una ganancia, tal vez deberías poner un punto o estipular que si el precio baja de X cantidad, tomes o asegures cierta cantidad o cierto porcentaje de ganancias, a lo mejor con el 25% de tu portafolio, a lo mejor con el 50%, no lo sé, de tal manera que tengas esa liquidez convertida en stablecoins, por ejemplo en DAI, para en caso de una corrección, pues puedas volver a comprar a un precio más bajo y por ende termines con mayor cantidad de Bitcoin o de Ethereum o lo que tú quieras, nominalmente hablando, ¿no? O sea, en tokens vas a tener una mayor cantidad porque vas a recomprar a un precio más bajo. Y bueno, al final de cuentas aseguras, tomas esas ganancias. Entonces, bueno, ese es lo que yo te diría para que no pases por lo que a mí me ha pasado de que pues tienes un 5, un 10x, no tomas ganancia y después esas utilidades que tú creías tener pues dejan de existir. Entonces aquí te voy a mostrar dos sitios web. Uno es el DCA Bitcoin, que es un simulador en donde puedes tú ver
cuánta lana valdría eso que hayas comprado tú en el pasado si lo hubieras hecho, ¿no? O sea, unas compras periódicas programadas durante X tiempo, cómo se hubiese comportado ese dinero acumulado a través del tiempo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y el otro, bueno, es las compras por debajo de la media móvil de 200 semanas. Es decir, esto de la media móvil de 200 semanas es un indicador técnico, es una parte del análisis técnico que es, digamos, es el promedio de las últimas 200 semanas, el precio promedio de las últimas 200 semanas. Ahorita te la voy a enseñar para que veas. Y es que lo que pasa es que normalmente cuando compras por debajo de eso, es poco probable que en el largo plazo tengas pérdidas porque el mercado tiende a corregir tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces, si haces compras por debajo de esas 200 semanas, es muy probable que estés haciéndolo a un precio muy, muy bueno en el largo plazo, ¿no? Obviamente depende del activo, obviamente de muchos factores, pero es una referencia nada más, ¿no? Entonces te voy a mostrar el DCA. Entonces aquí muestra cuál sería el valor de tu portafolio si tuvieras comprado, por ejemplo, $100 al mes por 4 años, empezando hace 4 años, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a comparar versus otros activos, nada más para que veamos, ¿no? En Bitcoin, por ejemplo, si tú hubieras comprado Bitcoin en 2000, empezando hace 4 años, que está al momento de grabar esto, estamos hablando de agosto 2018. Entonces, pues hubieses invertido desde entonces casi $5,000, ¿no? $4,800, comprando $100 al mes. Y tu valor actual con todo y la corrección y eso, estamos hablando de que es casi de $19,000, ¿no? 18,500. Entonces sería un 286% por encima, o sea, de rendimiento, digamos. Ahora, versus el oro, estarías un 11% arriba, y versus el mercado de valores, la bolsa, estarías un 21% arriba. Entonces, como puedes ver, pues no hay comparación, ¿no?, en los retornos de inversión. A medida en que tu inversión sea de mayor largo plazo, mayor porcentaje de rendimiento tiende a tener, porque este mercado sigue creciendo muy fuerte, mucho más que los activos más tradicionales, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de Bitcoin, pero bueno, también hay un DCA de Ethereum, si lo quieres ver, que pues también te puede resultar interesante, ¿no? Entonces es una referencia nada más para que veas lo que hubiera pasado, ¿no? Obviamente, pues si hubieras vendido acá, hubiera valido 26,000 y luego se cayó a 15,000 y eso, o sea, sí hubo una minusvalía, pero aún así estás muy por encima de los demás activos, ¿no? Entonces nada más para que lo tomes en cuenta como referencia, ¿ok? Si nos vamos más atrás, obviamente, pues va a ser todavía mayor el retorno, ¿no? Porque hace 6 años el precio estaba todavía mucho más abajo. Hubieses invertido 7,200 y tendrías 77,500, es decir, un 1000% prácticamente, o sea, 10 veces más lo que invertiste. Si hubieses comenzado hace 6 años. De manera recurrente, o sea, haciendo un promedio, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos comprado cuando el precio del activo cae por debajo de las 200 semanas, ¿no? Ahí es otra historia, porque probablemente tendrías un retorno mucho más alto, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer esa comparación nada más. Aquí estamos viendo el mapa de calor de la media móvil de 200 semanas. Estamos en Look into Bitcoin, este sitio web. También te voy a dejar el enlace, por supuesto. Podemos ver cuando se toca ese promedio móvil de las 200 semanas, históricamente ha sido momentos o puntos muy buenos de entrada. En 2011, 2015, perdón, en 2015 se llegó a ese precio cuando Bitcoin estaba en 230, más o menos $240, y de ahí no lo volvió a tocar sino hasta 4 años después, cuando valía 3,300. Entonces se hizo más de un 10x en ese periodo, pero en el Inter hubo un crecimiento de hasta $20,000. Entonces, si tú hubieras comprado en ese punto, en 2015, a $250, por ejemplo, hubieras podido tener una plusvalía enorme, inmensa, si tú hubieras salido cuando el precio llegó casi a los 20,000, ¿no? Hubiera sido una locura. Pero bueno, aún suponiendo que no lo tomas ahí, sino que lo tomaras por acá en 7,000, 5,000, algo de esa ganancia, pues aún así es un retorno bestial.
vamos a hacer una cuenta rápida. Supongamos que tú compraste $1,000, ¿ok? En 250. Entonces son 4 Bitcoin, ¿no? Si vendiste en 7,000, es un ejemplo, ¿no? Serían 28,000. Y si hubieses recomprado cuando Bitcoin tocó esta parte de acá como en 3,500, hubieras duplicado tus Bitcoin, los 4 que habías comprado en 2015, acá en este piso del mercado hubieras tenido ahora 8, ¿no? Y si hubieses vuelto a acumular por acá cuando cayó, bueno, pon tú que lo vendes aquí, ¿no? En $10,000, que bueno, hubiera sido tal vez una mala idea, pero vamos a hacerlo, por 10,000 son 80,000. Y si hubieses vuelto a entrar cuando volvió a tocar la media móvil, aquí el precio estaba como en $5,000. 5,500, vamos a hacerlo en 5,000. Entonces tendrías 16 Bitcoin, o sea, hubieras vuelto a duplicar esa cantidad de Bitcoin, ¿no? Y bueno, aquí pues ya se vino el siguiente bull market y supongamos que no sales en el máximo de 69,000, ¿no? Que tomas ganancia en 50,000, por ejemplo. Estaríamos hablando de $800,000. ¿Ok? Y si hubieras comprado nuevamente cuando el Bitcoin llegó a 20,000, cuando volvió a caer a 20,000, ahora tendrías 40 Bitcoin, ¿no? Entonces, de 4 que compraste en 2015, hubieras terminado con 40, haciendo simplemente esas salidas del mercado cuando el precio sube, cuando hay una euforia en el mercado, a lo mejor ya tocó el pico, se regresa, pero está ahí tambaleándose en ese momento. Y hay mucho FOMO, hay mucha euforia si te sales siguiendo la estrategia dual de salir cuando hay mucha euforia y comprar cuando hay pánico, ¿no? Con este ejercicio pudimos ver que hubieras multiplicado por 10 tu cantidad de Bitcoin a través de los años, ¿no? Más o menos es como se vería si sigues esa estrategia. Ahora, si además de recomprar tú le inyectas más capital, pues obviamente esto hubiera sido mucho mayor, ¿no? Durante este periodo. Pero aquí lo que quiero enfatizar es el tema de las 200 semanas. O sea, esta línea de las 200 semanas es históricamente un punto muy bueno de entrada. Ahora, no quiere decir que no pueda seguir bajando, ¿eh? O sea, ahorita como estamos en una situación macroeconómica muy particular que no habíamos tenido en todo este tiempo de la historia de Bitcoin y de las criptos, puede ser que siga por debajo de las 200 semanas un tiempo, incluso puede bajar aún más, hasta las 300 semanas, que sería una locura, pero si llegase a ser así, pues estamos hablando también de un piso histórico, de un momento muy, muy bueno para acumular, ¿no? Entonces, si ahorita tú estás viendo esto a lo mejor en 2025 y ya hubo otro bull market y estamos por acá y dices, híjole, pues voy a tomar ganancias, ¿no? Pero ¿qué tal si se va hasta acá? Pues no lo sabemos. Pero si ya hubo un pico y no pudo rebasarlo, y tú ves que las condiciones a nivel fundamental y técnico pues no dan para que siga subiendo, pues tal vez sea un momento para tomar ganancias y esperar a que el mercado corrija para poder comprar a un precio más bajo, ¿no? Suena muy fácil, muy sencillo en teoría, pero en la práctica es muy complicado porque implica hacer a un lado las emociones y tomar decisiones frías basadas en datos. Y pues no es sencillo vender, como te digo, cuando hay euforia. Es muy complicado deshacerte porque te da mucho FOMO, o sea, te da muchísima codicia y que dejes de ganar, ¿no? O sea, dejar de ganar. Entonces, pero bueno, si tomas en cuenta esto, yo creo que te puede ir muy bien, ¿no? Es nada más como un ejemplo para que te des un poquito de cuenta de la diferencia que puede hacer el hacer eso, ¿no? De tomar ganancias y recomprar cuando baja el mercado. De haber tenido 4 Bitcoin, nos fuimos a 40. ¿No? Sin invertirle nada adicional, nada más tomando ganancias en ciertos puntos y recomprando cuando el mercado ajusta, básicamente. Y ni siquiera en el ejemplo no hicimos toma de ganancias en el pico, ¿no? Que pues, la verdad nadie lo hace casi, o sea, es muy poco probable que tomes ganancias ahí, sino a lo mejor lo haces en un punto un poco más abajo, pero con un muy buen profit, ¿no? Y eso te permite tener esa liquidez para recomprar a un precio más bajo. Muy bien, espero que esta información te resulte de utilidad. Te voy a dejar los enlaces acá abajo en la descripción y pues nos estamos viendo en el próximo video o audio o como sea que estés consumiendo esto. Hasta pronto.